Con esta técnica se logra liberar una gran cantidad de endorfinas, lo cual lleva a una importante sensación de bienestar. Es ideal para eliminar la ansiedad, depresión, dolor, insomnio, etc. Hazme reír. Todo el grupo se desplaza por la sala y al cruzarse con alguien deben detenerse y hacerse reír mutuamente mediante movimientos, muecas y sonidos. Solo hay una norma: no pueden hablar. En definitiva, la risa posee grandes beneficios para todas las personas, pero para las personas mayores toma un sentido mucho más profundo porque les hace vivir sus días de forma más placentera, tanto física como emocionalmente. Ya estamos aquí de vuelta y como les dije, dejamos a un lado el tema de acupuntura y ahora vamos a la parte de periodismo y de teatro, que ese es su verdadero amor y pasión, porque uno tiene que amar y estar apasionado de un tema que además sabe que, pues, el que quizá no puede vivir, ¿no? Que no le va a remunerar como para comer y para pagar la luz y las cuentas, ¿no? Así es. Que esa es la mayoría de los artistas. Los artistas, como conocemos a varios, le dedican todo su amor a la pintura, a la actuación, al canto, a la música, y a veces no tienen nada ni para comer. Y en cuanto tienen un poquito de ahorro, ponen un negocio, Ajá. porque sabe que el arte a veces da y a veces no. ¿Cuál recuerda usted que fue quizá de esas primeras obras de teatro a las que asistía después de su trabajo profesional, eh, que le hizo decir basta? Esto es. Bueno, mi familia, estamos emparentados con Resortes. Nos invitaba a los estrenos. Ajá. Entonces, a mí de 4, 5, 6 años de edad iba a ver al Politeama, a Resortes, a Pepe Gálvez, a todos los grandes de aquel momento, y a mí me causó un interés enorme ver un teatro, ver las luces, ver que les aplaudían, escuchar cómo se reían de Chuti, y todo esto se recuerda, se guarda en la memoria, y algún día tomé un papel y empecé a escribir teatro. Después, eso fue el Tenorio, Uh-huh. él era el Chuti. Y luego empecé a ver teatro a los 7, 10 años de edad. Me llevaron al Auditorio Nacional, donde era la Feria del Hogar. Ahí estaba al centro un teatrito, supongo que móvil, y estaba Óscar Ortiz de Pinedo haciendo algo como el ajedrez del diablo. Y lo recuerdo nítidamente, cómo don Óscar hacía reír con no hacer nada. Él tenía esa enorme cualidad. Lo he platicado con Jorge Ortiz de Pinedo y dice, sí, es que eso eran funciones vendidas, nos contrataba a mi papá, dice él, para hacer esta obra, y estaban los días que estaba la Feria del Hogar. Así que pues, serían las obras más antiguas que yo recordara. La una, pues un clásico de Zorrilla, la otra, una comedia familiar que lo inyecta a uno de optimismo y de amor al teatro. Uh-huh. ¿Y cómo es que de amor al teatro empieza a escribir teatro? Porque Así esa es. sí es un don, porque digo, ojalá todos los espectadores y los que asistimos al teatro se nos diera esa facilidad de saliendo de una obra que nos ha tocado poder agarrar una hoja y una pluma y poder escribir algo de teatro, incluso una reflexión. Pues yo hice proclive el momento para escribir y para publicar. El primer libro que publico es de cuentos, me lo prologó Juan José Gurrola. Maestro. O sea, dije, si él acepta prologarme, quiere decir que hay algo, Que es bueno. hay, hay un poquito de Ajá. posibilidades. Pero recibió premios con ese libro de cuentos. Y no recibí premios, pero por los cuentos sí. Por el Ajá. libro no, por los cuentos sí. Después escribí un manual para la salud y se agotó. Y después ya vinieron Comala, Estos. novela. ¿Comala es primero que los de las críticas teatrales? Sí, Comala Ah, tiene 10 años más o menos les voy a y ya enseñar. tiene 3 versiones teatrales
y ha dado funciones 2 años. El 2016, 2017 ha hecho temporada. Ujú. Pero esto ya está escrito para teatro. Esto es novela, pero está muy tan claro, mi concepto es claro, de que ya está escrito para cine. Ajá. Y convertirlo en teatro no me costó ningún trabajo. ¿Y de qué trata? Ay, es algo polémico. Vaticino que la Tercera Guerra Mundial va a ser hombres contra mujeres, De verdad. feministas contra machistas. Está muy interesante. ¿Y eso por qué de dónde se le ocurrió? Bueno, fui asesor jurídico de un sitio web que habla Ajá. del conflicto hombres-mujeres. Y en las consultas jurídicas llegaban muchas cosas raras que están plasmadas en mi libro. Mi libro es de carácter antropológico divertido. Ujú. Es cierto que las mujeres han abusado, es cierto que en el Distrito Federal las leyes para el matrimonio son muy duras, al grado de que yo no recomiendo que nadie se case bajo el Bajo Código Civil del DF, que se vaya a otro estado, Ajá. que estudie en qué estado le conviene. Porque cambian todas las leyes de matrimonio. Así es. En el DF, por ejemplo, es muy difícil que ¿cómo se llama? Si nos casáramos, ¿Por puede bienes ser separados? sociedad conyugal o bienes separados. Ajá. Cuando uno va y se divorcia por bienes separados, le dice el juez poco a poco en el juicio, mitad y mitad. O sea, no es lo que realmente era tuyo y lo que es mío, sino que divide también la parte de los dos a la Así mitad. así es. Es una jurisprudencia que existe y que se aplica. O sea que ya por ahí hay Pequeños detalles que pequeños cambian. detalles que se pueden hacer como bromas en la obra. Mi obra es fundamentalmente comedia con momentos de farsa. ¿Y de verdad cree que en algún momento todas las mujeres nos pudiéramos poner de acuerdo? Ya está en los Globos de Oro de hace 48 horas. Todas las mujeres se pusieron de acuerdo y a darles con todo a los acosadores. Porque tenían un fin común de alguna manera. Así es, Pero si nos también, tuviéramos que poner de acuerdo en todo, creo que no me imagino eso. Además, si a mí me dicen que me tengo que poner en contra de los hombres, no sería muy fácil convencerme. ajá, Yo a lo mejor estaría del lado de los hay hombres. quien dice que Netflix Ujú. estaba teniendo tanto auge, tanto éxito, que le tuvieron que buscar por dónde pegarle para echar abajo la serie que encabeza Kevin Spacey. ¿Cómo se llama? La de House of Cards. Exactamente. ¿No? Ajá. Entonces, no era por el acoso, era por darle en algo que repercutiera contra Netflix. Ah. Y el resto de las mujeres se dejaron llevar por esta energía negativa y ahí están dándole con Me Y Too. quien quedó como protagonista de esa serie fue una mujer. Así es. Entonces, ya ganamos. Ya vamos Ya para ganamos. allá. Las mujeres nos están dominando, querámoslo o no. Bueno, y luego sigue este libro que se llama La crítica teatral en México, pasado, presente y futuro. ¿Cómo es que se puede criticar el teatro? ¿En base a qué? Bueno, esto es muy complejo, muy, muy complejo. Alguna vez yo tengo en las agrupaciones de periodistas muchos años, le pedí a Rafael Solana que nos diera un taller de crítica teatral y él me dijo, nunca. ¿Por qué, maestro? Porque todos van a ser solanitas, me van a imitar y no quiero eso. Cada quien haga su cultura, haga su trabajo y fórmese. Ujú. Este libro lleva como fin esta filosofía. Cada quien forme su cultura, practique la crítica teatral con un sentido objetivo, profesional, evite ser demasiado dulce y demasiado de hígado. Ujú. Porque Demasiado visceral. Porque en este momento el periodismo de espectáculos y de cultura que hay ha apoyado mucho los periodistas que avientan el hígado a hacer su nota. Sí. Entonces mi libro va dirigido a los estudiantes y a los profesionales que quieren hacer crítica objetiva, profesional, seria. Y les doy consejos, hagan cultura, respeten al de enfrente, respeten al actor. Él gastó mucho dinero en montar su obra.
mucho tiempo y mucho esfuerzo, preparación muchas veces. Ajá. Hay cosas que se nota que son de manera inmediata, pero hay cosas que como usted dice, de repente con una crítica pareciera que acabaron con esa obra y no notan quizá el trabajo del director, por ejemplo, o salvar, quizá los actores están muy mal, pero la escenografía es maravillosa. Ajá. Doy tips en el libro para irse preparando, para ir haciendo acopio de información y dar una opinión certera, objetiva al lector, al radio auditorio o al público de televisión, para evitar ¿cómo diríamos? Demasiado almíbar o demasiado amargo, Ácido. demasiado ácido. Eso es el primer libro. El segundo libro ya es mi antología personal. Entrevistas que hice para Novedades y 10 años de teatro en México, 1980 a 1990, para que vean sobre todo los jóvenes, que no están volviendo a inventar el hilo negro, porque ahora cualquiera que hace un teatro, digamos, diferente, se siente Que original. descubrió. Y no, aquí hay varios casos, como Gurrola, como Garcini, como Grotowski, que hicieron modificaciones importantes, pero modificaciones de largo alcance hay pocos en el mundo. De eso hablo, para ayudar a que ahorita que hay tantos sitios web con texto, fotos, radio y televisión, sigan envenenando el medio ambiente con ironías, sarcasmos, que no contribuyen en nada, que no enriquecen el teatro. Estoy sugiriéndoles que antes que aventar el hígado, avienten el cerebro. Que sean objetivos, que realmente vean el trabajo que está puesto en escena. Estamos trabajando todos por el teatro. No se trata de que la gente deje de ir. Ofendamos, molestemos, para que deje de ir la gente. No, eso no. Actualmente, ¿qué obra nos recomendaría para salir y de verdad tomarnos ese tiempo para apreciarla? Hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, hablando de musicales, Josefa, el musical, no tuvo éxito en la taquilla hace un año, sin embargo, tenía valores estéticos importantes. No funcionó a lo mejor por la forma que le dieron a su publicidad, pero esa si regresa, vayan a ver. El juego que todos jugamos se hizo hace 30 años por Jodorowsky y movía a la gente, le movía el corazón a las personas. Y el año pasado que regresó, no, el antepasado que regresó, y un año después que regresó Zaratustra del mismo Jodorowsky, volvió a dar una lección de cómo tocar en las fibras más sensibles al mexicano para motivarlo al cambio. Y ya saben ustedes que es Eric Berne, es Federico Nietzsche, que provoca una catarsis, un verte para adentro, para buscar no morir como nací, sino que la vida sea un trayecto para superarte, para superarme a mí. Pues con eso nos quedamos y le agradezco mucho que nos haya acompañado en Palabras Mayores. Y gracias a ustedes por acompañarnos una noche más. Vayan al teatro, vayan a buscar este equilibrio y esta alineación también en su cuerpo con acupuntura, con una sonrisa, con algo que los mueva y que tiempo después se acuerden qué fue. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Alex. Gracias.